Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que se siente muy complacida y honrada de tener a nuestra diestra a un profesional que honra a la República Dominicana. Me refiero al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es el director de ONASPI, que lo voy a deletrear, ¿verdad? Sí. Ayúdeme. Es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, Infraestructura y edificación. Y se trata de preservar la vida a través de esas edificaciones. Correcto. Que estén en correcto estado. De esto vamos a hablar después de la pausa. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Bueno, me olvidé decir que el ingeniero es el coordinador del equipo técnico que está evaluando de lo que fue la tragedia más grande del siglo XX, que fue el del YECC, que tiene al pueblo dominicano de luto, como yo estoy. Yo quisiera que entonces nos dijera, comenzando este programa, de qué se trata y si ha habido algún recurso que usted ha entregado a la Procuraduría. Digan, ¿de qué se trata esto? Bien, la evaluación que se hace en ese tipo de casos es una evaluación fundamentalmente forense, porque ya cuando una estructura colapsa, ya no tenemos el elemento íntegro que se pueda evaluar, que es lo que generalmente hace la oficina que yo tengo el honor de dirigir, que es ONESBIE. Nosotros nos ocupamos de la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones existentes. En este caso, hemos sido designados junto con la Procuraduría General de la República como apoyo técnico para averiguar qué pasó o qué pudo haber pasado ahí. Ahora bien, en ese caso específico, como eso está dirigido por la Procuraduría, yo no tengo la autoridad ni autorización de emitir ningún tipo de comentario ni nada que tenga que ver o que pueda interferir con las investigaciones que ellos están haciendo. A nivel general, sí, le puedo decir que en otros casos, como el más reciente antes de este, en La Vega, el edificio que colapsó en La Vega, se pudo hacer el ejercicio de la ingeniería forense, porque lo fundamental es que tengamos la evidencia y podamos captar la evidencia y estudiar la evidencia, porque generalmente lo que hacemos nosotros en República Dominicana es que colapsa un edificio. ¿Cuántos edificios no han colapsado sin que venga el terremoto, como, por así decir, verdad? Muchísimos en Osama, San Cristóbal, Santiago, pero usted va y al otro día ya el solar está limpio. Entonces, ¿qué estudio usted va a hacer de una edificación si no tiene ningún tipo de elementos que puedan aportar una idea de qué fue lo que pasó? Y eso es penoso porque la ingeniería es una ciencia que tiene que irse revisando y corrigiendo. Entonces, si nosotros no aprovechamos esas cosas para poder aprender y para poder averiguar realmente cuál fue la causa, entonces estamos perdiendo una experiencia que no se repite todos los días. Y es un proceso bastante delicado, porque en el caso del edificio de La Vega, era un edificio de 4 pisos, y ahí tuvimos que tomar muestra piso por piso, elemento por elemento, tomar muestra de los aceros, tomar muestra de los concretos,
para luego prepararlo, llevarlo al laboratorio, ensayarlo, ver la calidad que tenían esas piezas, o sea, esa estructura a nivel promedio. Veíamos que un piso resistía más que otro, y hay diferencias enormes, hasta lograr con toda esa información, incluso ver la resistencia de las varillas que tenía. Todas esas cosas se investigan. ¿Eh? ¿Y si fue un ingeniero que lo hizo? Sí, claro, claro, claro. Eso se investiga, y en el caso de La Vega era un edificio de 2 pisos y ya tenía 4. Pero todo eso se pudo estudiar, se pudo analizar, luego se llevó toda esa información a un programa de cálculo y se pudo determinar cuál fue el elemento que detonó el colapso del edificio. Eso lo hicimos apoyado con los programas de uso diario en ingeniería aquí, pero también nos apoyamos de un programa que es más bien especializado en llevar al colapso a las edificaciones, que fue el que se utilizó en, en Miami cuando se dio el colapso Del edificio. del edificio en Surfside, en Miami, que se pudo reproducir exactamente cómo fue que el edificio colapsó. Entonces, eso también nos auxiliamos de ese programa, o sea, nosotros rentamos la licencia con asesoría de los que crearon esa herramienta y pudimos reproducir lo que pasó. Porque, ¿qué sucede? Como el edificio cae, esa es la muestra. Lo que hay que averiguar, por qué cayó y garantizar que como cayó, realmente se pudo reproducir. Y si fue descuido, como todo el mundo opina, que fue por descuido. Bueno, yo me refiero al caso de La Vega. Ah, Recuérdese que, no puede, perdón, recuérdese que yo no puede decirlo. no, yo no tengo idea de que Okay. nosotros estamos investigando, porque además, como hubo tantas pérdidas de vida y fue una experiencia tan terrible, yo particularmente no me presto a opinar ni a hacer juicio a priori, porque tengo una responsabilidad que es primero profesional de toda mi vida, una línea que defender. Claro, le vamos a respetar. Y segundo, la responsabilidad que se me ha delegado oficialmente. Y tercero, la responsabilidad de decir la verdad, qué fue lo que se encontró o qué fue lo que lo provocó. Entonces, ese es el trabajo. Por eso me quedé hablando de un proyecto que ya sí pudimos hacerlo y descubrirlo. Entonces, pero eso es lo que debiese hacerse en todas las edificaciones que colapsan. En los terremotos es diferente, porque el terremoto implica lo que se llama configuración estructural. ¿Qué tantos elementos estructurales usted ha dispuesto en esa edificación para que cuando venga el terremoto se mantenga en pie y usted pueda seguir habitando la edificación? En estos casos, en ninguno de los casos ha habido terremotos, simplemente se han caído por gravedad. Y eso es lo que hay que investigar ahora. Lo que yo le quise explicar ahorita era que tiene que haber alguna forma de poder reproducir la rotura de la edificación tal cual quedó en el suelo. Entonces, ese tipo de herramientas que hoy tenemos a mano, nosotros comenzamos a desarrollar diferentes teorías, diferentes hipótesis. ¿Y qué pasó? Aplicamos una, mira, se rompió, pero de otra manera. Hasta que no coincidimos la ruptura que hemos modelado en esa herramienta,
con la forma en cómo quedó en la realidad la edificación. Tenemos que seguir analizando, cambiando hipótesis, para poder estar seguro de decir, mira, tú ves cómo quedó en la fotografía, míralo aquí ahora en el modelo. Y te vamos a poner una especie de película, paso a paso, para que tú veas qué fue lo que produjo el colapso y cómo quedó. Entonces, eso fue lo más interesante que nosotros pudimos descubrir en lo que yo diría que es el primer estudio de ingeniería forense que se hace en el país, que fue el de La Vega. Se pudo hacer por lo mismo que se va a poder hacer porque la Procuraduría acordonó los escombros. ¿Y qué ha pasado con que los escombros no están en situ, están en Santiago? ¿Qué pasó con esto? ¿Ustedes lo vieron en Santiago estos escombros? ¿Cómo fue eso? Sí, eso se estudió. Okay. O sea, todos se han estudiado. Las razones yo las desconozco porque nosotros entramos después. O sea, a nosotros se nos entregó la edificación y los escombros se entregaron después. Aunque nosotros sí estábamos ahí desde temprano tomando información con drones y fotos. Tenemos un buen levantamiento de todo lo que había ahí y que podemos reproducir de una manera bastante precisa. Lo trágico de esta hecatombe es que va a dejar algún tipo de reflexión para que esto no vuelva a suceder. ¿De qué se trataría esto? ¿Qué planes tienen ustedes? Bueno, se están estudiando, y eso ya lo inició el MIBET, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Se está estudiando los reglamentos que tienen que ver con ese tipo de mantenimiento o ese tipo de revisión, que realmente pues nuestros reglamentos, nuestras leyes no son muy específicas. Entonces se está recolectando un número enorme de documentación en otros países que sí ya tienen legislado sobre todo esto, ¿no? Yo entiendo que lo más importante de esta situación es que de aquí debe salir una legislación que comience ya a hacer como hacen en otros países, que en función del tipo de edificación, entiéndase de la importancia, y la importancia no solamente se lo da el nombre del edificio, sino que se lo da la cantidad de personas diarias que vayan a utilizar ese edificio. Como le dije, en Perú acaba de desplomarse en una plaza y dejó, me parece que 800 muertos, mucho más que aquí. Eso sería muy loable Y que lo mira, estudien. y mira que Perú tiene uno de los reglamentos más detallados que nosotros hemos encontrado, porque nosotros estamos dándole soporte al MIBET en ese sentido, y tenemos ya desde el primer día, estamos investigando Perú, México, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, enciendo reglamentos que hayamos encontrado en la búsqueda. Estamos viendo cuál de ellos podría ser aplicado para sugerírselo al MIBE, que es la institución, que es el ministerio, que ahora mismo tiene la responsabilidad de lo que, de lo que son todos los reglamentos de construcción. Entonces yo entiendo que una de las partes positivas que puede dejar esta situación tan lamentable es que nosotros pongamos el candado después. Pero Sí. eso puede ser muy importante porque nos estaría poniendo alerta en tantos centros que hay aquí que toman miles de personas. Muchísimo. Y se concentra mucha gente. Los mismos estadios, por ejemplo, que son muy utilizados para espectáculos, tienen su reglamentación, o los polideportivos. O
sea, hay una serie de cosas que yo entiendo que ahora nosotros necesitamos tomarlo muy en serio, muy en cuenta y legislar sobre eso para definir las reglas de juego de ahora en adelante. ¿Cómo está la legislación para estos casos actualmente? ¿Está obsoleta o está bien? Es que prácticamente no se considera ningún tipo de legislación. En el único reglamento que hay una responsabilidad explícita es en la ley 687, que fue la antigua ley de ornato público 675, que era la que regía las edificaciones. Y ahí es donde se habla de que el profesional que diseña un edificio, que lo construye o que lo calcula, tiene una responsabilidad de X número de años. Pero no dice que en ese X número de años hay que estar revisando esto ni revisando aquello. Entonces, el único reglamento que cuando salió el reglamento contra incendios, se le llamó, es el único reglamento que tiene un cierto control para las edificaciones. Y eso básicamente los bomberos son los que tienen la responsabilidad ya de casi toda la vida de dar seguimiento a los extintores, a cada cierto tiempo en los edificios hacer simulacros para probar las mangueras de incendio y todo ese tipo de cosas. Pero es normal que 30 años sin revisión y además que tuvo un incendio. Eso es normal que la gente, que los dueños no tuvieran precaución de hacer una revisión. Bueno, no sé realmente cuál fue la situación ahí. Nosotros no tenemos ningún tipo de información. Sí, hemos Bueno, solicitado, sí hemos, el propio Antonio Espaillat lo dijo en una entrevista recientemente. ahora mismo nosotros solicitamos, no ahora mismo, solicitamos desde que entramos el informe de los bomberos para ver cuál fue la categoría del incendio y así también las disposiciones en aquella época era el Ministerio de Obras Públicas, ahora está el MIBE o el Ayuntamiento, pero no tenemos una legislación aparentemente, no hemos encontrado, por lo menos lo que nosotros hemos revisado. Nosotros no somos abogados, somos ingenieros, Claro. pero queremos aportar a la intención y a la decisión de revisar y de complementar las medidas necesarias para que eso no nos pase otra vez. Entonces, simplemente por una responsabilidad social y una responsabilidad de la oficina que tiene necesariamente la responsabilidad de la preservación de las edificaciones de uso público. Qué bueno que se entienda eso. ONESBIEN es una oficina, claro, que se dedica a controlar nada, ni se mete en ejecución de obras, ni en construcción, ni en permiso, ni en nada. Nosotros simplemente estamos evaluando edificaciones escolares, edificaciones hospitalarias, edificios de uso público, y hemos ampliado a puentes, hemos ampliado a esta presa, acueductos, o sea, torres de transmisión eléctrica. Todo ese tipo de cosas lo hemos ampliado. Cuando alguien del sector privado nos solicita una evaluación, nosotros lo que hacemos es la evaluación visual rápida, es decir, es una evaluación visual sobre la base de un documento que propone la Agencia Federal para Emergencia de los Estados Unidos, que se llama FEMA P 154, y ese reglamento nos da una hoja que usted hace un check, va chequeando. Ah, mira, este edificio tiene esto. Ah, mira, fue hecho antes del reglamento. Del 79. Sí, o del 2011. Tiene una forma muy irregular. Entonces usted va anotando, ¿no?
ni siquiera tiene que entrar al edificio. Y eso le da un número. Si ese número está por debajo, es una alerta que le dice, mira, en esa edificación probablemente pueda haber algún tipo de vulnerabilidad si ocurre un terremoto. Entonces le dice, ok, le invitamos a hacer un estudio más profundo, más detallado, para demostrar si esa alerta que dio ese formulario visual realmente tiene importancia y puede ser determinante para mantener la estabilidad de esa edificación. Entonces, si sale esa debilidad demostrada ya analíticamente, entonces también sale que la eliminación de esa vulnerabilidad, porque estamos proponiendo ahora un elemento adicional o el refuerzo de un elemento existente para que cuando venga el efecto de un terremoto, esa edificación sea segura. Y esa es fundamentalmente la esencia de la oficina. Y se creó en el 2001 porque en el 79 salió el primer reglamento sísmico. Pero había ya 50 años de edificaciones que existían, edificaciones, acueductos, presas, de todo existía, que no se había tomado en cuenta que esta es una isla donde tiembla la tierra, donde han sucedido terremotos destructivos, como el de 1562, que destruyó La Vega y Santiago, por mencionar uno, 1842, que afectó la zona de Puerto de Paz en Haití y hubo un tsunami también enorme y muchísimos muertos. Y el último que recuerda a nuestros, bueno, ya se nos fueron los abuelos, que fue el del 4 de agosto de 1946, que fue magnitud 8.1. Ya ese sí se podía determinar la magnitud, porque ya había instrumentación que permitían calcular a través de la escala de Richter la cantidad de energía que se había liberado en ese sitio. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Enseguida volvemos. Ingeniero, yo hablaba antes de la pausa, aquí vamos a entrar, de lo que está pasando en República Dominicana con ese sismo que fue en 1946, tiene 78 años y estamos al borde de que eso vuelva a suceder. ¿Qué tan previsible es eso y qué se está preparando República Dominicana para esto? Bueno, los terremotos son imprevisibles. Todavía no hemos sido capaces de predecir. ¿Pero qué se hace para estar preparado para que venga, cuando venga? Prevención. Hay varios aspectos. Número uno, evaluación de vulnerabilidad de lo que hemos sido capaces de hacer, incluyendo los edificios nuevos. Eso no tiene ningún tipo de límite, ¿no? Prevención, o sea, hay que ver lo que hemos hecho antes de la norma, lo que hemos hecho después de la norma y lo que hemos hecho después de actualizar la norma. Y lo que hemos hecho ahora que estamos en un proceso de revisión de la norma. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un terremoto hay que averiguar qué creíamos que estábamos haciendo bien, qué no salió bien, qué se cayó. También se da el caso de lugares como sucedió en el 2010 en la zona de Haití, la parte oeste de la isla, donde hubo un desastre en términos de colapsos. ¿No había varilla? Pero porque ellos no sabían que temblaba la tierra. Su último terremoto, según sus propias declaraciones, hacía 150 años. Nosotros tenemos 78 del 46 y no nos recordamos. Entonces, ellos no tenían código sísmico. Y fue muy grande ese sismo. Y tenían, fue magnitud 7. Sí. Entonces, sin embargo, ahí hubo cosas que no se cayeron. Hubo edificaciones que todos los libros
y toda la experiencia de terremotos en otros países, dicen tenían que haberse caído y no colapsaron. Pero se cayó el Palacio Presidencial. Sí, no, y se cayeron universidades, y se cayeron colegios, y se cayeron, bueno, diciendo, eso fue un desastre. 316,000 víctimas contadas. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede pasar con nosotros aquí? Primero, tenemos 500 años de estudio de sismos históricos. De 1562 tuvimos la situación de la desaparición de La Vega y Santiago. Pero ya tenemos también conocimiento de que hay 14 mecanismos llamadas fallas tectónicas que dividen la isla por franjas y que en cada uno de ellos puede haber un terremoto. Entonces, viene el primer código sísmico en el 79 y dice, bueno, aquí vamos a tener dos franjas, una de alta sismicidad y una de mediana sismicidad. Entonces ya se comienzan a tomar por primera vez medidas para el cálculo y diseño de edificios para resistir terremotos. Pero nosotros estamos comenzando en una época donde el mundo entero está comenzando, porque nosotros nos llevamos del código americano. Okay. Y el código americano se pasó 20 años estudiando cómo unir las vigas y las columnas para que fueran capaces de disipar la energía que un terremoto le provoca a la edificación. Yo vi que en Japón había para edificar como unas bolas en el edificio que rota. Sí, hay diferentes sistemas que se han utilizado para aislación, como una separación entre el suelo y el edificio. Aquí tenemos el hospital de San Francisco de Macorís, que el edificio de emergencia está hecho sobre aisladores sísmicos por primera vez. Y así tenemos también Nuevo Centro, que es el único edificio que tiene 72 amortiguadores sísmicos. Son edificios que se hicieron con una visión de futuro y ahí están. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, llevando a la respuesta de la pregunta, qué es lo que necesitamos hacer? Primero, que es la justificación de la oficina, revisar las edificaciones que se construyeron antes de los códigos. Segundo, como el código del 2011 tiene más requisitos que el de 79, esos edificios que se hicieron en ese periodo, también habría que hacerle otra vez la evaluación visual que yo le comentaba y ver si hay algún tipo de vulnerabilidad visible. Y eso le correspondería no solamente al Estado. Si usted vive en una torre y a usted se le hace una evaluación y le dicen que esa torre muestra visualmente algunos signos de debilidad, entonces lo correcto es que usted vaya a la junta de la torre o la directiva de la torre, vayan, busquen en el MIBET una lista de profesionales que están calificados para evaluar de una manera detallada eso que visualmente se ha detectado. Y supóngase usted que su torre diga, mira, ¿sabe qué? Tú tienes que ponerle un refuerzo aquí o un refuerzo allá para que tu torre cuando venga el terremoto tú puedas estar tranquilo con tu familia y sepa que no va a pasar nada. O sea, hasta ese nivel hemos llegado el día de hoy, de poder decir, si yo descubro una vulnerabilidad, yo la puedo corregir. Y eso es la prevención. Pero vi una entrevista suya que mucha gente no tratan de hacer eso porque creen que el edificio no está correcto. Sí, me pasó en una ocasión un edificio que se demostró que sí, todo el mundo estaba de acuerdo y a la hora de tomar la decisión decidieron no hacer nada. Porque decían que si comenzaban a reforzar el edificio, se iba a creer que era que el edificio tenía problemas y que iba a depreciarse.
Pero ese es el nivel de conciencia en un país donde hay terremotos, pero no son frecuentes. Nosotros no creemos que aquí va a temblar, porque se nos olvidó. El último fue el 2003, a las 12:55 de la Fue en noche, Puerto en Plata. Puerto Plata, pero ¿cuántas cosas no se cayeron en Puerto Plata? Gracias a Dios no hubo muertos, no aprendimos. Porque ningún país del mundo, de eso que nosotros soñamos y nos quejamos y decimos, oye, ¿cuánta esa gente han aprendido? ¿Cuánto saben esa gente? Eso sí están adelantados. Eso le ha costado a ellos muchos muertos y muchas pérdidas Mucha de sangre. edificación, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Entonces, lamentablemente, nosotros creemos que aquí no va a haber un terremoto. Entonces, hacemos las cosas pensando en que no hay ningún problema. ¿Y qué tendríamos que hacer para que eso la gente tenga consciente? Me imagino que debe ser una propaganda del Estado que le provee Mira, esa oportunidad de saber que eso está bien. ese es un tema muy importante. Sí, las edificaciones que estamos haciendo en el país, luego de la salida de los códigos, han respetado los códigos, esas edificaciones Están bien. están bien. Usted puede estar seguro de que si cualquier edificación que se haya construido en el código, respetando el código del 79 o respetando el código del 2011, no debe tener problema. Y mucho menos problemas deben tener la del 2011 para acá, porque se ajustaron una serie de cosas que no sabíamos en el 79. Pero se supone que no debiera pasarle nada. Y si le llegase a pasar algo, es reparable. Y usted puede volver a habitarlo. Porque ¿qué problemas nos han traído los terremotos en los últimos años? Que ya no es suficiente venirle a usted con la teoría de que no, la filosofía de diseño sísmico dice que ese edificio está hecho para que usted salve la vida. Pero ¿qué ha pasado en Japón? Cuando se le cae un edificio, en un apartamento, sucede que la familia está pagando ese apartamento y ahora le debe el apartamento al banco y tiene que comprar otro apartamento que también es otra deuda al banco. En Chile hubo muchísimas demandas en el 2010. ¿Por qué? Sencillamente porque ya la gente no es suficiente que tú me digas a mí, te vendo un apartamento y que después se te destartale y se te caiga encima. O que sencillamente tú salves la vida y ya tú eres feliz y contento, el ingeniero está feliz y contento y está en las autoridades porque tú salvaste la vida, pero ¿dónde tú vas a vivir? Entonces ya hace unos años, Un conflicto de interés. hay una metodología que nosotros venimos uniéndonos a ella hace 6 o 7 años, que se llama Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe. Ese código se abraza de una teoría de diseño que se llama diseño por desempeño. ¿Qué significa eso? Que en un futuro yo te voy a poder preguntar, si tú me vas a vender un apartamento, ¿para qué niveles de daños tú me estás vendiendo ese apartamento? Ah, no, mira, eso es para que tú sabes la vida y sepas que eso lo tienes que tumbar y hacer uno nuevo. Eso tiene un valor. No, eso es para que tú puedas sufrir algún daño que tú lo puedas reparar. O sea, que tú puedes seguir viviendo, tú lo reparas. No. ¿Y quién certifica eso? Eso todavía no lo tenemos aquí, excepto casos como el nuestro, que nosotros ofrecemos el servicio cuando se requiere. Pero a lo que voy es que es una metodología que se está insistiendo en aplicar en todos nuestros países, sobre todo países que no hay esa libertad ni ese manejo de dinero. Que no importa, si me rompió esta casa, yo hago una al lado. No,
Señores, hay gente que no tiene ni siquiera en la vida oportunidad de tener una casa en su vida entera. Entonces imagínense que usted tenga un apartamentico y se le caiga, y entonces ¿dónde va a vivir? Porque esos son de los problemas sociales que traen atrás los terremotos. ¿Y el seguro de vivienda? ¿Qué aporte tendrá para esto? Aquí hay una situación, y es que aquí hay muy pocas edificaciones aseguradas. Otra más. Incluyendo la del Estado. Entonces, si usted vive en un apartamento, o sea, en un edificio de 20 apartamentos, usted tiene el suyo asegurado. Y los demás no están en eso, los demás. Con lo que le paga su seguro, tú no puedes hacer el edificio otra vez. Esos son de los temas que nosotros hemos hablado con las aseguradoras. Y ahí cuando digo Pero nosotros... ese es un tema nuevo, ingeniero. No, eso no es un tema nuevo. Por ejemplo, cuando yo estuve dirigiendo la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, nosotros teníamos esa reunión y esa campaña, esa motivación con las compañías aseguradoras. Porque si usted hace un edificio cumpliendo el reglamento, o sea, entero, sí, el seguro le rebaja la prima, y sale más económico. Pero entonces volvemos al mismo caso. No hay terremoto, aquí no va a temblar, que yo voy a estar gastando dinero en ese tipo de cosas. Ahora bien, yo particularmente que tengo unos cuantos años solamente yo he dedicado mi vida a ese tema. Primero a la academia, llevándole el conocimiento 45 años más o menos. A los jóvenes. Bueno, parece que usted estuvo chequeando ahí unos numeritos. Porque, yo hice la tarea. ¿Verdad? Sí. Llevándole a las universidades el mensaje, a los jóvenes, la importancia y también enseñándolos a cómo manejar sus diseños para que sus edificaciones, cuando tengan la oportunidad de hacerlas, ¿y es suficiente técnico en República Dominicana para que las edificaciones tengan buen acondicionamiento, sobre todo sísmico, en este momento? Sí, es que fíjese, las normas sísmicas se hacen para el ingeniero común, no se hace para los doctores ni para los especialistas. Las normas sísmicas se escriben en un lenguaje y una forma que el ingeniero que sale de la universidad las entienda. Si la aplicó correctamente, no pasa nada, su edificio es tan seguro como cualquiera. Porque esa es una de las ventajas. Hemos tenido algunas deficiencias en ambos reglamentos. El primero, del 79, bueno, pues se entregaron el reglamento, ejemplos de aplicación, para la primera vez que se iba a aplicar un código sísmico, y también comentarios, porque como no son especialistas los que van a utilizar el reglamento, a usted le viene una duda, pero usted tiene un comentario al lado y dice, mira, esto lo que quiere decir es esto. Y si no, tú vas te vas a Sodosísmica, que fue la que escribió el reglamento, y ahí te van a aclarar. No se publicaron los comentarios. Pero en el del 2011 se hizo lo mismo. Se entregó el reglamento, se entregaron los ejemplos de aplicación y los comentarios. Todavía hoy no se han publicado los ejemplos de aplicación ni los comentarios. Y ya queremos reformular el reglamento. Entonces, pero ahora sí volvemos con los puentes. Enseguida volvemos. ¿Cómo están los puentes de República Dominicana? Sobre todo en la capital, de la 17 y del Duarte. ¿Cómo está eso? Y yo creo que en Semana Santa se trataron de hacer algunas reparaciones. ¿Cómo anda eso? Sí, mira, se creó una comisión conjunta ahora entre ONESF y, primero que nada, el respeto y consideración al Ministerio de Obras Públicas, que es quien tiene la responsabilidad. Se hizo un comunicado conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas,
Onesbie y la empresa constructora. De hecho, ya se comenzó a trabajar en el puente de la 17. Y eso pues ya se ha elaborado un programa en conjunto, ya vinieron los especialistas que fueron parte de la empresa que originalmente instaló el puente. Y se está haciendo toda una programación para que el puente vuelva a restaurarse, pero no a restaurarse simplemente remendándole cosas, sino con una proyección de por lo menos 50 años de vida útil, en lo que se decide, el país se desarrolla y se hace la solución que haya que hacerse. Se está evaluando con mucha profundidad lo que se está haciendo, y eso nos da cierta tranquilidad a todos, porque definitivamente el puente sí tenía muchas deficiencias, pero estamos hablando que un puente de esos años, el nivel de daño no excedía un 20-25%, lo que pasa es que es muy visible, ¿no? Era muy visible. Y ya se está haciendo un programa completo, ya con el nuevo ministro de Obras Públicas, con los contratistas, con los asesores que se trajeron, y ahora también apoyado de ONEPI, porque nosotros hemos dado el apoyo siempre al ministerio desde que estamos ahí. Antes así lo hicimos con el ministro del INE, que siempre trabajamos de una manera muy unida, y ahora con el ingeniero Eduardo Estrella, que es quien está asumiendo esas responsabilidades pendientes, que se está haciendo un trabajo acelerado, pero de ingeniería, como debe de ser. Ingeniero, yo veo en entrevistas suyas que las escuelas están casi siempre en las fallas de República Dominicana. ¿Qué tan seguras son las escuelas para nuestro educando? Hace mucho tiempo, o sea, yo vengo con esa, digamos, letanía, ¿no? Y porque si, fíjense el ejemplo del terremoto de Puerto Plata, del 2003. La mayoría de los colapsos fueron en escuelas, porque estas escuelas no fueron diseñadas ni concebidas para zonas de amenaza sísmica. Sin embargo, hoy hay un programa en el Ministerio de Educación que se inició. Nosotros como oficina de evaluación sísmica, nosotros le presentamos al Ministerio de Educación hace un tiempo, un año y medio, 2 años, 52 planteles escolares con su solución para comenzar a mitigar, para comenzar a reducir vulnerabilidades, con soluciones muy simples. Ya a finalizar el año se habían licitado casi todas, y ya le puedo decir que se inició el proceso porque ya tenemos varias escuelas reforzadas. ¿Qué significa reforzada? Bueno, escuelas donde estamos eliminándole el efecto de lo que se llama columnas cortas, que es lo que rompe todas las escuelas. O sea, ¿han cambiado el sistema de diseño? No, esto se ha hecho para las escuelas viejas. Ahora bien, eso que usted dice es sumamente importante, porque nosotros, de hoy en adelante, no debemos permitirnos el lujo de seguir construyendo escuelas vulnerables. Que tiene que ser antisísmica. Si hay que cambiar el diseño, hay que cambiarlo. ¿Y los hospitales? Igual. Pero tú no puedes hacer lujo de que se le caiga un hospital. ¿De quién va a atender la gente a la hora del terremoto? Entonces, tenemos la oportunidad ahora, y yo digo que en ese sentido estoy muy, muy esperanzado de que ahora se va a incentivar mucho más y se le va a poner mucho más atención al refuerzo de las escuelas existentes.
Las escuelas nuevas es otra historia, porque las escuelas nuevas se basaron en el nuevo código del 2011, pero entonces a la hora de construirlas se cometieron los mismos errores que las que tenían las escuelas viejas. Entonces ahí es que entro. Esas son mucho más sencillas de resolver, porque nada más hay que separar la pared de las columnas, pero a eso es que voy, y es que incluso en una reunión que tuve reciente con el nuevo ministro, estuvimos hablando de eso que usted decía. Quizás sea el momento de cambiar el diseño y el concepto de las escuelas, hacer escuelas más amigables, hacer escuelas que sean más acordes con el entorno. Y me consta que Educación está muy motivada y está trabajando en eso. Y yo muy contento porque vi una disposición de que sí, de que le vamos a poner mucha atención ahora al refuerzo de nuestras escuelitas para que nuestros estudiantes y profesores se mantengan vivos después del terremoto. Siempre oía a mi mamá que éramos una isla de espalda al mar y somos una isla antisísmica y no tenemos la cultura para hacerle frente a ese tipo de fenómenos que son impredecibles. Me gustaría que nos dijera esos simulacros que se están haciendo aquí en República Dominicana, qué tan efectivos son y cuál es que le presenta sobre todo a los escolares, cómo ellos pueden cuidarse ante un evento de esa naturaleza. Son muy educativos y no solamente, o sea, para el país en general. ¿Por qué? Porque te dicen, te enseñan a qué hacer antes, durante y después. Entonces, ¿qué pasa? Lo de las escuelas son fundamentales, porque ahora mismo nuestros niños se pasan casi el día entero en la escuela. O sea que si hay, o sea que si hay un terremoto en el día, están ahí. El hecho de ir educándolos para que ellos sepan qué hacer puede salvar muchas vidas. Eso es muy importante. Nosotros hemos estado colaborando mucho con el COE en eso y han sido de mucho éxito los últimos que se han hecho. Eso hay que llevar también no solo el simulacro, sino también hay que llevar educación a nuestros niños. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para niños de 0 a 10 años, o sea, de 1 a 10 años, y para niños de 10 allá cuando salen de bachillerato. ¿Y para los adultos? Los adultos en la universidad. Ok. Hay que llevar a la universidad el hecho de que las universidades tienen necesariamente que ponerse las pilas y comenzar a formar el ingeniero que necesita República Dominicana. Aquí el ingeniero no se puede graduar o no se debe seguir graduando, considerando que los huracanes y los terremotos son una simple fuerza que afectan a los edificios. Nosotros necesitamos formar a nuestros profesionales con un nivel de conciencia que sepan cuáles son los elementos, cuál es la cantidad de elementos en cada dirección que hay que colocar en una edificación, para que cuando venga el huracán no pase nada y cuando venga el terremoto tampoco. Eso es una cultura que hay que irla desarrollando. Necesitamos llevar a las aulas la conciencia de lo que es un terremoto. ¿Para qué? Para que podamos tener mejores resultados a la hora de que él se presente. Bueno, yo creo que este programa ha sido concebido y realizado con uno de los expertos mayores que tiene la República Dominicana de esta temática. Me siento muy halagada de que usted esté aquí y el mensaje que ha llevado en todo este programa para nuestros amables televidentes, que espero que lo apliquen en su vida diaria. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo los encuentre en esta opinión pública como siempre. Hasta entonces.